Pues, muy buenos días a todos. Buenos días. Feliz Pascua de Resurrección. Les damos una cordial bienvenida a esta presentación de los libros de Rafael Cordero Molina, La construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX, y El entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina, ambos escritos por el doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte, profesor de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y que nos acompaña en la mañana de hoy. Y estas dos publicaciones son importantes porque giran alrededor de lo que es la historia de la educación, ¿verdad?, en Puerto Rico, y también tienen un enlace muy particular con lo que es la historia de la iglesia en Puerto Rico. Así que agradecemos a todos que estén aquí con nosotros y agradecemos la presencia del personal docente, no docente, amigos, estudiantes, por la colaboración y su presencia en esta actividad. Igualmente a la comunidad externa que ha venido a compartir en esta presentación, sean todos bienvenidos. Para comenzar formalmente con esta actividad, haremos la apertura, como toda apertura debería ser cristiana, comenzando con la oración, invocando al Dios que nos ama tanto, que estará a cargo de nuestra compañera y estudiante de la Escuela de Teología, la señora Evelyn Ortiz, a quien le pido que pase con nosotros para que haga la oración. Buenos días. Reunidos aquí, reconocemos la presencia del Señor entre nosotros. Aquel que dijo: donde se reúnan dos o más en su nombre y está Él en medio de ellos, nos convoca. Y nos convoca en el marco de la alegría de celebrar el motivo de nuestra esperanza, la triunfante resurrección de Cristo, máxima expresión de la misericordia de Dios. Nosotros mismos somos llamados a ser misericordiosos, como el mismo Dios lo es. Hoy nos reúne la presentación de los libros sobre la vida de dos grandes puertorriqueños que practicaron la misericordia, enseñar al que no sabe. Pedimos a Dios que en el acercamiento que hacemos a su vida y a su obra nos haga crecer en nosotros el deseo de servir, de amar y de aportar a crear una sociedad más justa, fundamentada en el amor y en el servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar con las presentaciones de los libros, hago un poco de lectura de la biografía del doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte. El doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte posee un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de los siguientes libros: La salud y la labor social, Ministerio de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos en Puerto Rico, 1987 a 1921. El espiritismo en Puerto Rico, desde 1960 a 1907. Rafael Cordero Molina, La construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX. El entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina. Y la Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América, lucha, sobrevivencia y estabilización, desde 1898 a 1921. Esta obra fue galardonada con el primer premio en la categoría de investigación y crítica del certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña, correspondiente a los mejores libros publicados en el año 2013. Este premio es la más alta distinción que un historiador puertorriqueño puede recibir en su patria, como reconocimiento a una publicación. También es compilador y autor del estudio introductorio de la Cieguecita de la Cantera, obras completas de Josefa Martínez Torres, primera mujer novelista de Puerto Rico. Es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones y presidió el 15º Congreso en Puerto Rico. Ha presentado trabajos en congresos en Estados Unidos de América, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba, Costa Rica,
México, Italia y Puerto Rico. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Antes de comenzar con la presentación de los libros, debo mencionar que el doctor César Salcedo, que nos acompaña, procederá a hacer la presentación del libro de Rafael Cordero Molina, La construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX, y luego la doctora Carola Narváez Rosario presentará el libro titulado El entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina. Luego de la exposición de ambos profesores, el doctor Gerardo Hernández se dirigirá a cada uno de nosotros y abriremos el espacio para hacer las preguntas. Sin más preámbulos, procedemos a la presentación de ambos libros. Que lo disfruten. Hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradezco la invitación a participar de esta actividad y me excuso porque últimamente estoy teniendo como que algo de la garganta y me está pasando esto. Bueno, yo suelo ser breve en mis cosas. Me invitan a que presente el libro Rafael Cordero Molina, La construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX. Mi objetivo fundamental no es describirle ni darle detalles particulares del libro. Mi objetivo fundamental es motivarlo para que ustedes lo lean, que esa es la función de la presentación de un libro. El libro que ustedes van a tener en sus manos cumple uno de los requisitos fundamentales de una disciplina que se llama historia. La historia es una disciplina académica en construcción. La historia está haciéndose continuamente y depende de las preguntas nuevas que se haga al historiador. Este libro tiene nuevas preguntas. Depende de la documentación nueva que se recoge en los archivos, una cantidad impresionante de documentos nuevos, reinterpretaciones que habían hecho otros historiadores. Así que el libro del maestro Cordero cumple con un requisito que es un aporte nuevo a la disciplina, a la historia. Pero mi argumentación fundamental es que el libro no es un libro, sino que son tres libros. Primero, hay un libro en el que se desarrolla la argumentación propiamente histórica, en donde se insiste en presentar a un hombre puertorriqueño común de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que era pobre y que era negro y que ha formado parte de la historia. Pero hay un segundo libro, los apéndices. El libro reúne una cantidad de apéndices que el autor como que no quiere dejar pasar algunos datos. Así que al final del libro hay unos apéndices que usted en la lectura puede continuar produciendo ideas sobre el tema que se está discutiendo. Y entonces hay un tercer libro. Gerardo dice que los libros sin imágenes son jardines sin flores. Así que sus libros son libros bien floridos. Así que hay un tercer libro, una cantidad impresionante de obras de arte, de cuadros, de dibujos sobre autores a los que se está refiriendo. Así que uno puede comenzar el libro si quiere ver primero los apéndices y después puede venir al texto. Así que comprar un libro es comprar tres libros al mismo tiempo. Otra cosa que es importante que tengamos en claro cuando tengamos el libro en la mano. El libro no es una biografía. El objetivo del libro no es pasarle la revista a la vida del maestro Cordero desde que nació hasta que se murió. No es una biografía. El libro es una problematización sociocultural. Al autor lo que le interesa demostrar es que en un contexto racista hubo un puertorriqueño negro que terminó siendo reconocido como un prócer. Y entonces hay que pelear con muchas cosas y el autor juega con las construcciones socioculturales, ¿verdad? Para ver cómo algo tenía este hombre que era negro y que era pobre, pero que tenía una fe, ¿verdad?, que pasaba por encima de muchos elementos.
pero tampoco es una hagiografía, tampoco es un libro sobre un santo, porque si algo está en el texto, casi insistentemente de parte del autor, es no insistir en la santidad particular que tenía, aunque él escribió la documentación que llegó al Vaticano para el proceso de beatificación del maestro Cordero. El tema principal entonces no es eso, el tema principal es cómo en una sociedad que se piensa que el negro es inferior y que el pobre es inferior, este hombre negro y pobre la sociedad lo representa como un prócer, lo ven como un ejemplo para algunos elementos. Así que en el libro hay suficiente material para que veamos cómo se pensaba en Puerto Rico a finales del siglo XVIII, cómo se pensaba en Puerto Rico, cómo pensaban incluso los mismos negros y los mismos pobres. En este ejercicio de deconstrucción, porque es lo que es el libro deconstruye una cantidad importante de razonamiento y entonces reconstruye este proceso del que estamos hablando, que el proceso es lo que es el protagonista del libro. El autor reitera en el libro las circunstancias religiosas en las que vivió el maestro Cordero. Es importante entender, a nosotros en Puerto Rico nos faltan muchas cosas, y una de las cosas que nos faltan es ver el impacto por ejemplo, del Concilio de Trento en la sociedad puertorriqueña. Y en este libro hay una oportunidad de verlo. Recordemos que el Concilio de Trento es la famosa disputa entre católicos y protestantes, y que la Iglesia en el Concilio de Trento intenta como ajustarse, recibió un golpe y vamos a ver cómo reaccionamos. Entonces, en la disputa con el mundo protestante, la Iglesia opta por la importancia de las obras, la teología de las obras, la teología del hacer, no solo la palabra. Entonces, en Puerto Rico, de alguna manera, en el siglo XVIII, Trento tiene una resonancia, porque también tenemos que entender que a veces los planteamientos teológicos como que son muy lejos para la gente común. Entonces, como que llegar al cielo no era tan fácil. Entonces, el libro tiene una maravillosa presentación de las obras de misericordia. Yo puedo hacer algo para que a mí también me toque el cielo. Entonces, un hombre con tantas limitaciones encuentra que enseñar al que no sabe se puede convertir en una herramienta fundamental para que también le toque el cielo. Entonces, podemos ver en el libro cómo el autor juega con las circunstancias religiosas de un Puerto Rico con muy poco clero, ¿verdad? Con unas dificultades impresionantes para comunicarse los pastores con las diferentes personas de las comunidades. En el siglo XVIII, sí, en Puerto Rico vivíamos en descampado, todo el mundo regado por ahí. Entonces, en unas circunstancias particulares, el maestro Rafael Cordero va a entender, ¿verdad?, que enseñar al que no sabe se convierte en un camino de cielo. Y entonces lo podemos ver en el libro. En esas circunstancias sociales, el autor insiste en los problemas que representaba ser negro. Así que las discusiones sobre raza y todo también están ahí. Yo espero que al momento de la presentación ya usted quiera decir, pues sí quiero leerlo. Entonces, en esa circunstancia hay otro elemento de las adversidades que tiene el maestro, porque él quiere enseñar, pero hay un problema, que no puede ser maestro, porque era negro. Así que el autor juega con las dimensiones y nos presenta, los pobres siempre encontramos manera de cómo llegar a donde queremos llegar. Así que en Puerto Rico hubo unos maestros que no importa que no les pagaran, ellos iban a decidir enseñar, y que fueron los famosos maestros sin título. Y el maestro se presenta entonces como un maestro sin título, pero que dedicó su vida a la enseñanza.
a pesar de no poder acceder a un nombramiento como maestro por su color de piel, logró que lo nombraran maestro incompleto. Pero la completud la consigue en el ejercicio de un ministerio, una obra que hace por amor de Dios. Y para terminar mi presentación, el autor tiene una insistencia en discutir con mucha gente que ha dicho cosas sin tener evidencia, sin tener documentación. Y entonces, como para que quede claro, ¿verdad?, que hablar de este puertorriqueño en esta circunstancia tendría un valor. Y el libro abre posibilidades para seguir investigando, para seguir encontrando otros elementos particulares, porque el maestro Rafael Cordero y su hermana no fueron los únicos negros que se dedicaron a hacer esto. Así que hay oportunidades para seguir. Así que los invito a que tengan el libro, y se puede leer de poquito, porque yo tengo mucho trabajo y yo me lo leí de poquito. Así que entonces los invito a que ustedes también tengan la oportunidad para leerlo. Pues muchas gracias. Buenos días, feliz Pascua de Resurrección. En primer lugar, para mí es un honor poder compartir esta mañana con el doctor Hernández y el doctor Salcedo, dos colegas que se han destacado en el campo de la historia y sobre todo también historia de la Iglesia. Agradezco a la Escuela Graduada de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por permitirnos abrir estos espacios de intercambio de conocimiento. En el libro titulado El entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina, que he encontrado muchas cosas maravillosas. No puedo decirlo todo porque tengo que dejar, ¿verdad?, ese deseo de que ustedes busquen el libro y encuentren más cositas. Así que voy a mencionar algunos detalles de lo que he encontrado. Pero sí que he encontrado un material de gran valor histórico para quienes estamos interesados en la historia en diferentes aspectos, sobre todo también hablando de historia de las mujeres. En este libro se encuentra el tan anhelado estudio que el mismo historiador, el padre Fernando Picó, había indicado que hacía falta sobre la escolarización de las mujeres. Aunque Hernández Aponte indica que todavía resta mucho por hacer, a mi juicio, el historiador ha trazado un camino en esa historia para entender lo que son también las escuelas de amigas. Así es que yo creo que ha abierto un camino muy interesante y que coincido con el doctor Salcedo que esto abrirá espacio para que más investigadores, quiere decir que el tema no está agotado, hay más temas que se pueden trabajar a la luz de este libro y del maestro Cordero. El prólogo de la historiadora y doctora Sandra Enríquez Seiders ha sido excepcional. Ella comienza con una cita de una canción muy conocida, que no voy a decir para que después lo busquen, muy conocida, que nos permite entender por qué el autor ha colocado una imagen de un bordado de tela en la portada del libro. Esta antesala provoca desde el inicio que el lector sienta esa curiosidad por adentrarse en el texto. Así que todo tiene una razón de ser en este libro. Desde que usted toma el libro en sus manos y lo mira ya, todo está comunicando algo. Tres detalles o algunos puntos, ¿verdad?, que me parece interesante reseñar. Hemos hablado ya, el profesor Salcedo estaba hablando de esas obras de misericordia, que por cierto estamos próximos a celebrar la misericordia y que es prudente, ¿verdad?, hablar también de lo que son esas obras de misericordia. Y esa obra sobre enseñar al que no sabe es muy significativa en ambos libros, así que por lo tanto hay que mencionarlo también cuando estamos hablando de Celestina Cordero. No podemos olvidar que es un tema muy importante y que en el libro, y cito directamente del libro, donde el autor menciona, Celestina abrió en 1802 su escuela de amigas, donde enseñaba de manera gratuita. Todo parece indicar que lo hizo como ejercicio de la obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Esta práctica religiosa caritativa la tuvieron sus padres y su hermano Rafael, quien empezó en 1826, así como algunas mujeres en la geografía insular. Hicieron la cita. Así es que ya empezamos a ver cómo el autor va elaborando el tema y va encontrando, ¿verdad?, esa mirada
hacia lo que son esas obras de misericordia. El tema de la educación de la mujer también es muy importante, muy revelador aquí. La ilustración trae consigo el tema de la educación de la mujer y empezamos a ver entonces cómo se fomenta esta educación que en esos tiempos, ¿verdad?, pretendía que era muy importante formar buenas esposas. Fíjense en el pensamiento, formar buenas esposas, madres y administradoras del hogar. Por esto es que el autor plantea que la doctrina cristiana y la costura eran una parte importante en la educación. En el tema entonces de la educación de la mujer, cobra gran importancia esa labor de las escuelas de amigas, que yo creo que ahí ese es uno de los puntos también más importantes en este libro. Es muy revelador en ese aspecto. En el libro se exploran las diferencias fundamentales de las escuelas de varones y las de niñas, y entre un maestro y una maestra. Así que ya nos va planteando en ese tiempo cómo se veía todo esto. ¿Qué demuestra la documentación presentada? Se ha dicho que Celestina fue pionera en la educación, pero según el autor, y cito, dice: a mi juicio Celestina fue una mujer que indiscutiblemente aportó a la educación de niños y niñas en San Juan. Continuó la labor iniciada por la Iglesia en el Estado y diversas mujeres que por cuenta propia se dedicaron al ministerio educativo en Puerto Rico. Sin embargo, de acuerdo con la documentación consultada, hasta el momento no se puede atribuir a su persona ser pionera en el campo educativo femenino insular. Y cierro la cita. Así que el autor aquí, ¿verdad?, nos va dando, ¿verdad?, otros detalles, porque a veces en nuestra historia pues plantean que son los primeros, pero para poder decir es el pionero pues hay que, ¿verdad?, consultar una documentación. Algo que a mí me encanta de los trabajos del doctor Hernández Aponte es que él mira que se ha escrito y te lo va explicando. Es que cuando tú miras los libros parece que estás hablando con él, porque como que te va explicando, tal persona dice esto en su libro, yo encontré esto. La información o la documentación presentada me dice esto, no me dice lo que dijo tal persona. Y eso es parte del ejercicio académico. Quizás eso es incómodo para algunas personas, pero si los académicos no hacemos eso, entonces se pierde la esencia de nuestro trabajo, que es, ¿verdad?, observarlo con la documentación que tenemos, y sobre todo para los historiadores esto es muy importante. Les recuerdo que la historia siempre, ¿verdad?, pueden haber unos cambios porque aparecen documentos nuevos, documentos que no habíamos visto, documentos que se desconocía su existencia y de momento aparecieron. Eso puede pasar, eso sucede a menudo. Así es que esto nos plantea que todas estas investigaciones siempre, ¿verdad?, hay algo nuevo que podríamos también traer. Si me preguntan ustedes, ¿para quiénes está escrito el libro? Hay 4 detalles que a mí me parecen muy particulares. El que quiera conocer de manera objetiva cómo fueron las escuelas amigas, dejando que las fuentes hablen por sí mismas, les va a interesar este trabajo. Las personas también que quieran explorar ese tema pueden encontrar referencias de Puerto Rico, Cuba y España que pueden ser también de gran utilidad. También a los que disfrutan de esa parte estadística que el doctor Salcedo mencionó, que los apéndices son exquisitos. O sea, aquí tenemos material que un investigador es que lo va a disfrutar y pueden sacar más investigaciones de esos apéndices. Así es que en el primer apéndice de este libro podrán ver el estado de alfabetización de Puerto Rico del 1838. También en los apéndices del 2 al 4 se encuentran los censos de las escuelas primarias del 1838 al 1847. También creo que el que quiera conocer qué personas estudiaron en el establecimiento educativo de Celestina Cordero Molina, en el apéndice 5 encontrará una lista con los nombres y los datos encontrados. Se han dicho muchas cosas, no solamente en el caso de Celestina, en el caso del maestro Cordero, le han atribuido muchos estudiantes, pero si usted quiere saber quiénes verdaderamente fueron sus estudiantes, tienen que leer estas 2 obras, porque aquí es muy revelador lo que vamos a encontrar, incluso estudiantes que se atribuían que no fueron sus estudiantes, así es que hay que leerla. Le felicito al doctor Hernández Aponte por el aporte que ha hecho a la historiografía puertorriqueña. No tengo duda
de que ambos libros van a servir de motivación para otros investigadores, seguir estudiando ese entorno educativo de Puerto Rico en diversos momentos históricos, pero que también esto les recuerdo que impacta nuestra historia de la iglesia en Puerto Rico. Así es que sé que también pueden ser libros de gran motivación para nuestros estudiantes, y nosotros estamos aquí en el Colegio de Educación, así es que esto puede ser un gran modelo para los estudiantes de educación. Así es que no importa de hecho las dificultades, porque creo que cada vez que miramos la historia de la educación vemos una serie de dificultades que enfrentaron los maestros, una serie de situaciones que siguen, ¿verdad?, latentes. Todas esas dificultades siguen presentes, pero es hermoso cuando nosotros podemos mirar a través del tiempo y ver en medio de esas luchas cómo ellos están ahí, ¿verdad?, trabajando. Así es que les felicito y muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy muy contento que después de más de 10 años de investigación finalmente puedo presentar mis 2 libros aquí en la Católica, que juega una parte fundamental en la historia de la elaboración de estos libros. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Me voy a explicar. La primera vez que yo escuché hablar del maestro Rafael Cordero fue en 7º grado, en mi clase de estudios sociales. Y la maestra me dijo, o nos dijo a todos, que no fue a mí nada más, que del maestro Rafael Cordero había muy pocas cosas escritas. En el año 2003 yo me encontraba realizando mi tesis de maestría y estaba investigando en la colección puertorriqueña en la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y vi a Abad Oscar Rivera, que es el vicepostulador de la causa del maestro Rafael Cordero. Y yo, como soy bien presentado, le pregunté a la directora, ¿qué hace el Abad aquí en la biblioteca? Y me lo está investigando el maestro. Entonces yo era bien tímido y ella me lo presentó. Y yo le dije que yo tenía algunas fuentes, porque yo tomé 2 cursos, yo soy de historia propiamente, o sea, mi bachillerato es en historia, pero tomé 2 cursos en la Facultad de Educación en la UPI, porque la profesora que los daba era vecina mía y me dijo, cógelo como electiva, y se jubilaba ese semestre, así que tomé 2 cursos con ella. Y ella estaba desalojando su oficina, y entre los textos que estaba poniendo a disposición del público estaba Labor Educativo, maestro Rafael Cordero Molina, publicada por la facultad que se llamaba en aquel entonces la Facultad de Pedagogía de la UPI. Eso fue en 1992 y yo lo recogí. Así que yo le dije al padre Oscar que yo tenía esa fuente y otras, y él me pidió que colaborara con la causa del maestro haciendo investigación en la biblioteca. Así que yo, en mi tiempo libre, como yo era estudiante a tiempo completo, pues entraba a la biblioteca a investigar y enviarle fuentes. Cuando llegó el momento de hacer mi tesis doctoral, mi director de tesis de maestría quería que yo escogiera como tema el maestro Rafael, y yo le dije que no, que a mí no me interesaba, porque la única forma que yo veía de trabajar el maestro Cordero era hacer biografías, y yo odiaba, y odio todavía, hacer biografías. Son importantes cuando uno hace investigación histórica, pero en nuestra disciplina hacer biografías no se ve muy bien, porque nosotros entendemos el pasado como algo más complejo, no como antes, que era la forma de hacer historia, que eran próceres y próceres y próceres y próceres. Y a mí no me atraía, yo tenía mi tema seleccionado ya, que era el tema del espiritismo, y le dije que no. Bueno, después en el 2008 se celebra aquí en la Católica un simposio de historia de la iglesia, y mi director de tesis de maestría dio una ponencia del maestro Rafael, pero a los pocos meses él fallece, tenía cáncer de páncreas. Y el director del círculo maestro Rafael Cordero, el doctor Andrés Rodríguez Rubio, que fue profesor aquí en la Católica, me encomendó que hablara con la viuda para publicar esa conferencia de manera póstuma. Y me encomendó en octubre de 2012 que lo presentara aquí en esta misma sala donde estamos. Cuando yo comienzo a leer el libro, que era una conferencia, yo me empecé a hacer varias preguntas. ¿Cómo un hombre negro llegó a ser prócer en el Puerto Rico del siglo XIX, que había tanto racismo? Y eso coincidía con una invitación que me habían hecho en verano
para participar de un coloquio en San Miguel de Tucumán, en Argentina, sobre racismo, arte y esclavitud. Y yo no tenía tema, yo quería ir a Argentina, era la excusa perfecta, pero no tenía tema. Cuando leo el libro, dije, ay, aquí yo tengo el tema. Así que le pedí al padre Oscar que me prestara la documentación de la causa, él me la prestó. Yo seguí investigando, porque una cosa es cuando uno investiga para otra persona y otra cosa es cuando la investigación es propia, porque entonces uno ve cosas que no ha visto, etcétera, etcétera, comienza a hacerse preguntas que no se había hecho. Bueno, cuando estoy haciendo la investigación y redactando el texto, la historiadora Norma Valle me escribe el 25 de marzo de 2013 y me dice que porque yo no incluyo a Celestina en el libro. Bueno, y yo le hago caso y Celestina era era un capítulo dentro de ese libro que tenía en aquel entonces 100 páginas. Yo se lo di a leer a varias colegas y algunos me dijeron, saca ese capítulo de Celestina y haz un artículo académico. Además de que me hicieron varios señalamientos. Bueno, yo me pongo a seguir reformando el texto y saco el capítulo de Celestina y cuando comienzo a transformarlo en un artículo, llega a mis manos un artículo de Manuel, que me consiguió el bibliotecario de aquel entonces, que estaba a cargo del sistema de préstamos interbibliotecarios. Un artículo de Buenaventura Delgado titulado La formación del profesorado de primeras letras antes de la creación de las escuelas normales en España. Porque una de las cosas que me di cuenta era que cuando se trabajaba el maestro Rafael y cuando se estaba comenzando a trabajar la Celestina, lo sacaban de su contexto y lo pintaban como si fuera, wow, una cosa única. No estudiaban el contexto educativo. También era que la forma de estudiar la educación en Puerto Rico se basaba en una historia institucional y la historia informal de la educación, o sea, espontánea, no era tomada en cuenta, se mencionaba. Así que Rafael aparecía como un gran hito y a Celestina la estaban presentando ahora como una gran heroína, pero no estudiaban la educación de la época. Si usted saca algo de contexto, pues no lo va a entender la complejidad. Y cuando yo comienzo a leer esa lectura, porque me doy cuenta que la historiografía de la educación en Puerto Rico no tomaba en cuenta muchas veces la historiografía de la educación española, eso comenzó a abrirme puertas porque ahí mencionaban las escuelas de amigas. Y cuando yo leí, yo me acuerdo que yo le dije a César, esto se parece a lo que hace Rafael y lo que hace Celestina. Y me dice, pues busca, y yo sigo buscando. Y yo recuerdo aquella noche que yo encontré una fuente que decía que en Cuba había maestros de ambos sexos y negros que hacían lo mismo que Celestina y Rafael de contra. Y César me dice, ¿tiene que conseguir de eso? Y la fuente no aparecía ni por los centros espiritistas. Era un documento del siglo XVIII que estaba publicado. Y yo busca, que te busca, que te busca. Y digo, bueno, yo tengo algunos contactos en Cuba, porque la fuente era cubana. Y escribí. Y me dijeron, vamos a averiguar, a ver si te podemos ayudar. Bueno. Son las memorias de la Sociedad Patriótica de La Habana. En eso yo voy a España para investigar para otro proyecto que estoy llevando a cabo. Y me metí en la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Allí estaba una colección de libros sobre la historia de la educación en Cuba. Yo la consulté, fotocopié todo lo que necesitaba. Cuando estoy en España todavía, me llega el documento, eran como unas 12 u 8 páginas, y la bibliotecaria me dice, no era mi labor enviártela, pero te he hecho el favor. Eso fue un regalo del cielo. Y estaba yo en desesperación, porque si le pasa algo a Lima y después no lo puede abrir, yo estaba en España. Llego a Puerto Rico, y entonces yo me puse a leer todo lo que yo tenía escrito del maestro y de Celestina. Además está decir que Celestina se convirtió en un libro, de capítulo de 33 páginas, en un libro. Y nunca se me olvida, eso fue el 21 de septiembre de 2019. Cuando yo estoy leyendo todo lo que yo tenía y todas las lecturas que había hecho de la historia de educación en España, lo que había traído de España, lo que había traído de Cuba, lo que habían enviado de Cuba, yo dije, en Puerto Rico hay escuelas de amigas. Me acuerdo que llamé a César, lo tenía loco, lo llamé como 20 veces ese día, porque cada vez
Alejandro Tapir Rivera estudió en escuelas de amigas, José Julián de Acosta estudió en escuelas de amigas, hay muchos próceres, y por ahí seguí. Y Celestina tiene una escuela de amigas, y la mamá de Celestina tiene una escuela de amigas, y ahí es que, digo, yo tengo que reformar el libro del maestro Rafael Cordero, porque no estoy tomando en cuenta la educación, estoy cometiendo el mismo error que los que me antecedieron, y ahí es que descubro los maestros sin título y sin licencia, que se mencionan en los libros, pero no se habían estudiado. Y eso me abrió una puerta para reformar el libro del maestro Cordero, cambiar el orden de los capítulos, desarrollar acápites que no estaban, como el de las obras de misericordia, como el de los maestros sin título y sin licencia, entre otros. Imagínense que Manuel Alonso en el Jíbaro trata el tema y nadie hasta el sol de hoy había dicho nada. Porque no habían tomado en cuenta la historia de educación, además de que también hay que contextualizar que desde los 50 o 40 nadie trabajaba a seriedad el tema, y si lo hacían, seguían siendo la forma institucional, no para aportar cosas nuevas. Así que, para la portada yo tenía, si ustedes ven el libro del maestro, a mí siempre, yo diseño mis propios libros, no sé si lo saben, pero ahora lo digo, y además escribo a mano. Yo quería una imagen para la portada y no quería el cuadro de Oller que todo el mundo conoce. Yo encontré durante mi investigación que aquí vino un pintor venezolano que incluso estuvo en Ponce, Pedro Lovera, y lo pintó. Porque el cuadro de Oller no vio al maestro, si lo vio había pasado mucho tiempo, porque Oller pintó ese cuadro en 1891 y el maestro muere el año del grito del Lara, en 1868. Lovera sí pintó al maestro Rafael Cordero y yo tenía la imagen de él y por eso la coloco en la portada. Pero yo no tenía imagen para el libro de Celestina, porque nadie la fotografió, nadie la pintó, porque en una sociedad patriarcal, donde las cámaras eran escasas y solamente era para la gente importante. Y César me dice, pon varios tejidos. Y yo, bueno, fui a ver varios tejidos antiguos de la colección Teodoro Vidal en la Fundación Muñoz Marín, pero a mí no me complacía la idea de poner varios, pues un collage como que conmigo. Y entonces decidí poner un dechado que se hacía en las clases de costura en las escuelas. Y después decidí poner la firma de ella en la parte posterior. Y así resolví el problema. Si alguien me preguntara en qué orden, si quieren leer los dos libros, aunque son libros aparte y se pueden leer independientes, pero si los van a leer los dos, yo recomiendo leer primero el libro del maestro Rafael y después el de Celestina. Porque en el libro del maestro Rafael yo explico cosas que no digo en el de Celestina, como su contexto familiar. Además es el primero que escribo. Los dos libros se complementan perfectamente. Pero yo prefiero que lean, mi recomendación es del maestro Rafael y después el de Celestina, aunque lo pueda hacer a la inversa. Si alguien me pregunta cómo yo me he sentido en estos 10 años en que he estado en este proyecto, yo voy a citar ahora unas palabras del doctor Fernando Pico que resumen excelentemente lo que yo he sentido. Dice, redactaste, pero ahora queda el placer del masoquista, la revisión. Hay que releer lo que escribiste, corregir, buscar lo que se te quedó, editar, corregir las pruebas antes de que vayan a imprenta. Finalmente te liberas del texto que redactaste. O al menos piensas que eres libre. Sientes depresión. Has vivido con esta tarea muchos meses y ahora te sientes vacío. No quieres saber más del tema, no sea que encuentres algo adicional y ya es demasiado tarde para añadirlo. Imaginas que va a haber una guerra mundial o dos, un terremoto, un desastre cósmico antes de que se publique tu texto. Piensas que la víspera del día en que llegue la edición te va a atropellar el camión de la basura. Tienes un arsenal de respuestas sarcásticas a las críticas que te van a hacer. Lamentas que te has privado del premio Nobel por no publicar en sueco. La única manera de liberarse del síndrome del libro que está en la imprenta es inmediatamente después de haber entregado la copia final, comenzar una investigación nueva. La adicción, ya no el placer de la historia, te lo requiere. Cierro la cita. Eso yo lo aprendí cuando terminé mi tesis de maestría, por eso yo siempre llevo varias investigaciones a la vez, lo saben, y ella también. Y respecto al camión de la basura, así estuve a punto de matar un camión, aquí en Ponce, porque yo vine en abril del año pasado al primer simposio de los 100 años de la diócesis.
Yo tenía una conferencia, César otra, y dije, yo no me puedo ir para Río Piedras si no voy a Campeón y a comer pizza. Nos estacionamos y lo que yo me quité de todas las cosas que tenía puestas para ir más sencillo a almorzar, a cenar porque era por la tarde. Estoy caminando por la acera y entró un camión. Se trepó en la acera a toda velocidad. Bueno, César y yo nos dividimos. Él salió corriendo para un lado, yo para otro. El camión me seguía persiguiendo a mí. Yo que no corro, tuve que correr. Eso fue en abril y el libro se salió en mayo, así que por poco no lo veo, ¿verdad? Bueno, lo importante es que salga, si lo veo o no, pues son otros 20 pesos, ¿eh? Pero yo finalmente, así que no sé si tienen preguntas, ahora es el momento. Traje libros para vender, así que si quieren, de casi todos los que he publicado. Y si no, están disponibles aquí en Candil. Yo pienso que hay una anécdota con el libro de Celestina, porque el dechado, ¿verdad? Se aprendía a escribir, a leer todo haciendo letras. Entonces la hermana de Gerardo vive en Estados Unidos y cuando vio el libro lo llamó y le dijo, ¿y por qué pusiste una tabla en la ouija en el libro? Eso es cierto, eso es cierto. Yo tuve que explicarle que era un dechado, porque ya no entendía. ¿Y por qué pusiste un tablero de ouija ahí? Es cierto, se me ha olvidado eso. Dígame. Buen día. Buen día. Yo quería saber, Celestina era mayor que, porque eran 3 hermanos, ¿verdad? Y En no realidad son recuerdo. 4 hermanos, 4. aunque siempre se mencionan 3. Y le voy a explicar por qué. Ah, Gregoria es la mayor, después le sigue Celestina y después maestro. Hay un hermano fuera de matrimonio que se llama Antonio. De él casi no he encontrado nada, sé que existió, era hijo de su papá, pero no de su mamá. porque sé por la época, ¿verdad? Que se ha invisibilizado mucho, que hace poco, ¿verdad? Que está saliendo más escritos y causas a favor de Celestina. Pero ciertamente, ¿cuál de los dos como que empezó primero con el asunto o no hay datos al respecto? A mí no me gusta el término invisibilización, porque invisibilización implica que hay algo consciente, que yo lo estoy haciendo adrede, obligado. Yo prefiero usar el término está ausente, como muchos temas en la historiografía. La primera que comienza es Celestina, en 1802. Pero antes que ella estaba la mamá, y no le hablan de la mamá, nadie le habla de que la mamá era maestra. Sí. Porque también la forma de ser maestra en la época es muy distinta hoy. Hay maestras analfabetas, aunque usted no lo crea. Porque ser maestra, la importancia, como ya digo, es costura, bordado y el catecismo que se aprende de memoria. Eso de leer y escribir no era importante. Usted ve, ¿cómo va a ser? No era importante. Porque hay un oficio que se llama el escribano. Y para eso usted le paga para que escriba. Y lectura, si no hay casi circulación de libros, la imprenta no llega hasta 1806, ¿qué vas a leer? Y si te llega una carta o algo, tú buscas al cura o a alguien en el pueblo que te lo lea. Siempre hay alguien que te lo lee. Y el maestro Cordero empieza en 1826. Así que los dos son maestros, porque la educación, que es una cosa que no se dice, está separada por género. Los maestros enseñan a varones y las maestras a niños. En el caso de Celestina, como tiene una escuela de amigas, las escuelas de amigas que no están registradas por el gobierno, porque es una especie de kindergarten, de preescolar, tiene 3 variantes, donde le enseñas a niños y niñas juntas, y ya cuando el niño tiene edad escolar, como a los 5 años, no puede estar ahí. Las que enseñan solamente a niñas, desde pequeñas hasta que aprenden todo lo que quieren aprender. Y las que son de varones solamente. Pero usualmente son separadas. Sí, me estuvo curioso ese dato, porque yo digo, por la época no se supone que estaban separados, pero Sí, obviamente fue que encontraron datos al respecto. Sí, porque las escuelas de amigas nadie las había estudiado. Sí. Cuando yo encontré eso, yo me volví loco y yo lo llamé a él. Él dice, 3 días, una tortura, como 24 llamadas al día, a las 11 de la noche, hasta que no resolvió el problema, no me dejó en paz. entonces cada vez encontraba algo más, cada vez es más importante lo que yo encontraba, él estaba muy... Y entonces yo me acuerdo una vez que Marisa Ordóñez, que era la que dirigía la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña, lo que se conoce como colección puertorriqueña de la Yupi,
me invitó a almorzar en Río Piedra. Y yo acababa de descubrir un dato. Y yo lo llamo, me metí al baño para llamarlo, los restaurantes, tú sabes que no se puede hablar así. Encontré tal cosa, pero te tengo que dejar porque yo no. Pero Gerardo, ¿y dónde? Yo, no sé dónde la encontré. Lo acabo de leer, sé que lo dice Tapia y Rivera. No sé la fuente. Cuando yo la averigüe, te la digo. Así que yo lo tenía loco. Nadie había visto lo de las escuelas de amigas. Nadie. Él dice que de todos los libros y todas las investigaciones que yo he hecho, eso es lo más importante que yo he descubierto hasta ahora, ¿verdad? Porque hay cosas que están inéditas. Y eso ayudó a entender muchas cosas y a plantear nuevas cosas. Yo interrumpo, yo pienso que hay que hacer cursos nuevos de historia de la educación en Puerto Rico con estos nuevos aportes, porque nosotros tenemos un problema, los historiadores vamos adelante y la escuela como que se va quedando atrás y entonces la gente, entonces hay que planificar un curso, ¿verdad?, en donde las escuelas de amigas sean un punto de partida, primero para que la gente lo sepa y segundo para generar nuevas investigaciones. No hay contextualizar, porque por ejemplo nosotros aquí en la escuela graduada en educación tenemos un curso en filosofía, ética y desarrollo innovador. Okay. Y entonces, por lo menos cuando yo imparto el curso, me gusta incluir la figura de Rafael Cordero y su hermana Celestina, pero no tenía muchos datos. Creo que tengo la asignación. Usted entonces es la que va a dar el puntazo de en salida. ese aspecto, disculpe. Que usted es la que va a dar el puntazo de salida, porque aquí está el material, usted tiene el prontuario, la experiencia. Sí, pues gracias por contestar mis preguntas. De nada. Y pues obviamente estoy muy interesada en conocer un poquito más. Y otra cosa, que aquí se ha salido decir que Celestina es la primera maestra, que como si aquí no hubiera habido educación a la mujer anterior. Eso es falso. En el sínodo de 1645 habla de maestras y habla de maestros. Y la mayoría de esos maestros eran negros, porque las mujeres blancas se quedaban en sus casas. Las que tenían que trabajar recurrían al magisterio, a hacer lavanderas, a hacer cocineras. Los oficios que nadie quería, como hoy hacen los extranjeros aquí algunos. Las cosas que nosotros no queremos hacer o lo que hacemos nosotros en Estados Unidos o en otros países que nadie quiere hacer. Eso es lo que hacían las mujeres negras. O las hacían blancas era porque eran mujeres pudientes y habían venido económicamente a menos. Y no tenían una figura masculina que los respaldara. Y qué más decoroso que ser maestra. Porque no había que estudiar. Las escuelas normales para maestros en Puerto Rico no llegan hasta 1890. Si usted sabía coser, bordar, tejer, y era católica, porque era la religión predominante, la única, hasta 1869, pero usted podía ser maestra con la licencia del obispo. Y ya, eso de leer y escribir no era importante, eso se... Después, había maestras que sí enseñaban a leer y escribir, o traían un varón para que les enseñara a leer y escribir a las niñas. Pero no era una materia importante ni se enseñaba. Y yo tengo testimonios ahí que hay gente que no quiere que las niñas aprendan a leer y escribir, o padres que no quieren que sus hijos aprendan y dicen, ¿para qué? Si yo tengo dinero y he viajado y tengo negocios y no me hace falta. Así que ambos textos, como dice el doctor, cambian dramaticamente o modifican la historia de educación en este país. Entiendo que sí. Gracias. Bien, de nada. En cuanto a las escuelas de amigas, ¿los dos libros hacen referencia para profundizar en ese tema o...? Yo mencionaba con el del maestro, pero el que toca el tema complejidad es el de Celestina. Porque más que un libro de Celestina es un libro de la historia de la educación de la mujer, de los inicios de la educación de la mujer. Celestina es un motivo para estudiar la historia de la educación de la mujer que estaba abandonado y que, como decía Fernando Picó en los 80, faltaba por hacerse. Entonces el problema era que tú te enfocabas en Celestina y la presentabas como una pionera y no dejabas ver lo que para nosotros los historiadores es más importante, todo un proceso histórico de por qué se desarrollan las escuelas de mujeres, cómo eran, cómo funcionaban, quiénes eran esas maestras, porque antes de Celestina hay varias maestras negras, que yo he encontrado los nombres, tiene que haber habido muchas más, y en toda la geografía insular. Porque ellos les tenían que enseñar a coser y bordar, porque hoy día usted va a comprar la ropa en una tienda, antes no, usted la hacía. Y usted la reparaba. ¿Quién era esa persona que hacía eso? La mujer, la esposa, el cónyuge, la hermana, la hija. Que si habían tiendas de ropa, sí, pero costaba como de la cara. ¿Eran estilo escuelas vocacionales?
No son escuelas vocacionales, es que esas son las materias que se enseñan en la época para la mujer. Hoy quizás usted no lo puede ver porque va a una tienda y los sastres están en peligro de extinción, no sé aquí en Ponce. Pero es que antes toda mujer tenía que saber, o sea, si una mujer no sabía coser y bordar, no servía para nada, y disculpe la expresión, pero es que así es. No se casaba. ¿Para qué la quiere? Si la mujer era ama de casa. Yo recuerdo cuando yo era niño, todas las mujeres cargaban no sé si usted tenga, su costurero y lo sacaban y te arreglaban. Porque cogían economía doméstica como parte del currículo escolar. Y todas sabían por lo menos poner un botón y surcir, que era algo de emergencia. Ya esa cosa ha ido pasando de moda. Yo recuerdo cuando yo fui a España en el 2018, yo estaba en una mesa rodeada de mujeres. Solamente estaba el señor mayor que dirigía la mesa que yo estaba participando y otra señora mayor, una mujer. Los demás eran jóvenes. Se me rompió un diente. ¿Qué es lo que la mayoría de las mujeres tienen en las carteras? Un espejo. Ninguna tenía un espejo. Y yo dije, ¿cómo es posible? Solamente la señora mayor, porque quería ver qué era lo que me había pasado. Así que el espejo, que para mí es más importante que un costurero, pero antes, o sea, era pieza fundamental. Bueno, se hacía en las escuelas, y no solamente aquí, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, el dechado era un muestrario de tejido. Además de que sirve para leer, escribir, en el sentido de que está la letra, pero es muestrario de tejido, o sea, ya hay el bordado, el punto de cruz, o sea, y entonces si una mujer no sabía hacer eso, la mujer hacía su traje de novia, eso de comprarse el traje de novia, eso es ahora, la mujer hacía todos los textiles para la casa, o sea, venían, lo cosía, o sea, por raras excepciones, si te dinero es otra cosa. Entonces, si la mujer no sabía leer, o sea, no sabía eso, eso es lo que enseñaban en la escuela, el catecismo. Y catecismo no se cree que es una cosa rudimentaria, de oraciones, del Padre Nuestro, de los mandamientos, que es bien sencillo. No sé si eso contestó su pregunta. Sí. Y estas escuelas, ¿cree que usted que tengan influencia en el camino de Rafael Cordero para considerarlo hoy como un prócer y un futuro santo puertorriqueño? La importancia que tuvo el maestro Rafael Cordero en su época no era que enseñaba a niños blancos y negros. Qué bueno que haya hecho esa pregunta. Desde 1770 el reglamento de Muesas establecía que no se puede hacer distinción entre niños blancos y negros. Además de que hay que situar en contexto otra cosa, antes de explicarle eso. Aquí la mayoría de la población no es blanca. En todo el siglo XVIII y principios del XIX la mayoría son negros, o pardos, o mulatos. La importancia que tuvo el maestro Cordero en la época era que enseñó 40 años de su vida de forma gratuita para ejercer su obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Que después le van a tirar un velo y la gente que hace esto dice, que es el pionero en la enseñanza interracial. Mentira. Pues como surgen diversas corrientes liberales, la masonería, el espiritismo y otras, no quieren nombrar la cosa religiosa y lo pintan como un hito en la historia de la educación diciendo eso. Aquí, la mayoría de profesionales, aquí vienen obispos y lo saben porque está en el libro del maestro. Y dice que hay que traer gente blanca, porque si no, ¿quién va a ser obispo? ¿Quién va a ser cura? ¿Quién va a ser militar? Porque hay que tener limpieza de sangre. ¿Y qué es limpieza de sangre? Usted no descienda, creo que son 3 o 4 generaciones. Ni de moro, ni de judío, ni de negro. Entonces, y Ledru dice, blancos puros son bien pocos, que fue un viajero que era ex sacerdote, que vino aquí, un botánico. Que nos han pintado este Puerto Rico de que, no, aquí la mayoría de la gente no era blanca. Puede ser que después tratan de promover imitación de gente blanca, con la cédula de gracia y otros. Así que la importancia del maestro es eso, que enseña a la mayoría, o sea, 40 años gratis, se sostenía con su oficio de tabaquero y con el inquilinato de su morada, porque aprovecho, ahora está corriendo por las redes sociales de que la casa de Celestina está en riesgo, eso es mentira. La casa de Celestina, el maestro Rafael, su hermana Gregoria, que también fue maestra, y sus padres vivían en una calle, en una casita en la calle Luna. ¿Quién compró esa casa? Aunque ustedes no lo crean, Rita Molina, la mamá del maestro. Y ahí vivían todos.
Y esa casa la destruyeron en la década del 70 del siglo XX. Lo que hay es un edificio allí. La casa original la destruyeron. No existe. ¿Dónde enseñaba Celestina? Porque Celestina tiene que haber empezado probablemente ahí y después alquiló con su dinero una casa. Y después el cabildo, no sé si la movió. Ese dato no lo tengo, yo nunca lo he encontrado. Porque no era la única que alquilaba casas para escuela. Ella alquiló la casa y tenía 116 discípulas al unísono. Y gratuitas, no era que cobraba, se sostenía con lo que las alumnas hacían de costura y bordado. Y ustedes miren, ¿cómo va a tener 116 discípulas? Porque utilizaban un método que le llaman el Lancaster, que lo divide por grupo. ¿Ah? Por niveles. Por niveles. Y cada cual va. Entonces tienes un alumno que está adelantado y va, es como el maestro. Pero esos grupos, hay niños de desiguales edades, porque no todo el mundo llega a la misma edad. Exacto. Y cuando terminaba uno las escuelas de amigas, entonces pasaba a una escuela. Alejandro Tapia Rivera, la maestra, la amarraba en la silla porque era hiperactivo. Y él con la silla se movía. Y cuando terminó de ahí fue que lo metió, no sé si fue la del maestro o en otras. Y los maestros, la forma de escribir tardaba como 3 años porque era caligrafía. Y después que tú aprendías a escribir, era que aprendías a leer. No era como se enseñaba en conjunto. Y tardaba como 3 años también. O sea que la pedagogía era bien distinta, pero bien distinta. Yo creo que ella levantó la mano hace un rato. Sí, Adelante, perdón. sí, perdón. siguiendo esa misma línea, le iba a preguntar si podía profundizar en la cita, que el magisterio fue la escalera al cielo del maestro Cordero. Ah, ¿tú lo dijiste? Sí, dejó una obra de misericordia. Ah, va, ya. El catolicismo vivió junto al Islam y al judaísmo en la España. Así que estaba muy claro en diferenciarse de ellos. Y cuando surge la Reforma Protestante, más el Concilio de Trento enfatiza aquellas cosas que nos distinguen el catolicismo de los protestantes. La Eucaristía, la Virgen María y las obras de misericordia, entre otras muchas cosas. Porque los protestantes dicen que por la salvación se llega al cielo. Si yo creo, soy salvo. Para el catolicismo no, hay que cumplir los 10 mandamientos. Y además de eso, las obras de misericordia, que son 14, 7 corporales y 7 espirituales. Y dentro de las espirituales está enseñar que no sabe. Así que es una forma de expiar pecado y de ganarse el cielo, de trabajarlo, de sudarlo. Y un hombre pobre, porque un hombre rico, pues dando limosna, ya tienes ahí una forma de expiar pecados y de... Pero un hombre pobre, ¿qué da? Lo que tengo, educación. Porque enseñar al que no sabe no es enseñar, por ejemplo, yo no le puedo enseñar a César para ganar la obra de misericordia, pues lo conozco. O a la doctora Carola Narváez. Yo tengo que enseñar a alguien que yo no conozca, ni esté esperando una retribución, que yo le enseñe y me pague o me traiga algo, ¿no? Es gratuito, sin ningún tipo de interés. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo no lo entendía y le pregunté a cuánto cura y monja y nadie me sabía explicar. Hasta que un día, porque yo he sido obsesivo buscando, encontré un catecismo del siglo XVII digitalizado en Google, donde te explicaba eso que le estoy explicando. Porque para mí enseñar que no sabe era catecismo, era lo que todo el mundo pensaba. Y ahí dice, no. Campeche practicaba las obras de misericordia en sus obras, en sus días, en sus horas libres, buscaba alumnos y le enseñaba gratis. O sea, era una cosa que estaba institucionalizada aquí, en Cuba, en España, en todos los países católicos, en Hispanoamérica completa. Lo que pasa es que es una cosa que casi no se estudia, porque hay que juntar teología e historia y educación. Por eso es que yo dedico una parte pequeña, pero sustancial del libro a explicar qué son las obras de misericordia. Que tal vez con la invasión americana fue que entonces eso se relegó y tal vez por eso no hemos tenido mucho conocimiento en las últimas épocas.
Yo pienso que ya en el 1869, con el decreto de libertad de culto y con la reforma educativa de Muesa, donde exigía que todos los que enseñaran tenían que tener título. Claro, si lo hace como obra de misericordia, ahí no pasa nada porque te lo permiten hasta cierto nivel. Y con la secularización de la sociedad cada vez más paulatina, pues eso se fue perdido. Yo tengo maestras, y no me acuerdo si es maestro todavía a finales del siglo XIX. Son muy pocos ya, porque pues, pero sí, ciertamente todo eso va a eclipsar esa parte religiosa que la quieren eliminar, la quieren destruir, la quieren sacar. Cuando uno lee las primeras biografías, y yo trabajo eso aparte de ahí, del maestro Cordero, el pionero, esto, lo otro, pues si no lo dicen, lo insinúan. Había que ir al primer biógrafo, que es el único que dice que lo hace como obra de misericordia, porque los demás o suprimen la biografía de las colecciones biográficas o le quitan la parte religiosa. Entonces cuando tú vas a la primera, a mí me dio mucho, pero mucho trabajo, porque en nuestra disciplina se nos enseña que hay que hacer historiografía, eso es obligatorio, o sea, ver qué se ha escrito porque tengo que aportar algo nuevo, no voy a repetir lo mismo que han dicho otros. Y a mí había cosas que no me cuadraban, y lo de las obras de misericordia, a pesar de que encontré eso, había cosas que no me cuadraban, y sigo busca, y cuando yo entendí todo, dije, ay, es esto. Y entonces ahí es que después, con lo de las escuelas de amigas, me ayudan a entender lo de los maestros sin título y sin licencia. Y ahí es que yo descubro que los varones no podían ser maestros, los varones negros, no pueden ser maestros gubernamentales ni privados, aprobados por el gobierno, porque no tienen limpieza de sangre. Sin embargo, a las maestras sí, a las mujeres se los permitía. Porque como les dije ahorita, es el oficio que nadie quiere. ¿Y quiénes la van a hacer? Mujeres negras. Por eso cuando le dan el título a Celestina, protesta a alguien, pero ¿cómo se lo han dado? Es que siempre lo hemos hecho así. Claro, porque cuando a Celestina se lo dan hay que ver el contexto. Estaba en vigor la Constitución de Cádiz. Y decía que todos los funcionarios gubernamentales tenían que tener limpieza de sangre. Así que siempre lo hemos hecho así. Las 4 primeras maestras, yo sé que 2 son negras porque las encontré en el censo. Y estoy casi seguro que las otras 2 también. Y estoy casi seguro que enseñaban como obra de misericordia, porque aunque ustedes no lo crean, estuvieron 4 años sin pagarle el sueldo. Y ellas siguieron ahí. Si usted le dejan de pagar el sueldo, usted renuncia. Quiere decir que ellas estaban haciendo algo, que ellas estaban acostumbradas, el municipio te contrató con la promesa de pago, y tú seguiste ahí. Porque no es un mes, ni 2, 4 años. No sé si eso contestó la pregunta que me hicieron. No sé si alguien más tenga preguntas. Digan. En el 2013, el Papa fallecido Francisco, ¿verdad? Declaró venerable al maestro Cordero, ¿verdad? A 12 años de esta declaración, ¿verdad? Todavía no ha habido la declaración de beatificación. ¿A qué usted cree que se deba este retraso, verdad? Habiendo tantas otras causas que quizás han tardado mucho menos. Y la segunda pregunta es si usted entiende que su libro puede aportar positivamente a que entonces ocurra esta beatificación, sabiendo que no estamos ante una geografía. Es que ya lo que yo iba a aportar al proceso lo hice investigando. El proceso de beatificación no implica biografía, implica un milagro. Tiene que haber un milagro y tiene que ser médico, no una conversión, no que, o sea, alguien que por ejemplo tenía cáncer terminal y se estaba muriendo y se sanó inmediatamente. O alguien que le habían amputado un brazo y al día siguiente apareció con el brazo puesto. Y hay que documentarlo médicamente. Esas cosas han pasado. Si usted lee la biografía de los santos, esas cosas han pasado. Y el problema también es que hay veces que los médicos no quieren testificar. O los pacientes no quieren testificar. Y hay que probar fuera de toda duda razonable de que el milagro fue hecho por el maestro Cordero, porque ¿y si usted le pidió a la Virgen y le pidió al maestro? O sea, le pidió tanto, entonces le quiere que logre un milagro, tiene que ser única y exclusivamente a él. Y que el milagro se dé y que se pueda documentar. Porque por ejemplo para Carlos Manuel había un milagro y los médicos, era la hora de almorzar en Italia y no se pusieron de acuerdo y lo despacharon y dijeron que estando el especialista universal sobre el tema allí, que era de Puerto Rico.
O sea que no es fácil. Hay que conseguir entonces se han conseguido milagros, pero se caen o no cualifican porque no están, los médicos no quieren testificar o las evidencias allá en Roma no te la aceptan. O sea que no depende de algo escrito, depende de un milagro. Igual cuando ocurre la beatificación tiene que haber otro milagro para la santificación. Así que es algo difícil. No imposible porque ha pasado. No sé si alguien más tenga. Yo quería comentar que es interesante que, pues, a lo largo de la historia en Puerto Rico ha habido muchas personas que se han destacado y que son ejemplos para, más allá de la cuestión de la santidad, son ejemplos para ser verdaderos cristianos, verdaderas personas de fe. Charlie, el maestro Rafael, Celestina, no tenían una función jerárquica o quizás sobresaliente en la iglesia, sino personas de a pie, que hicieron lo que les tocaba hacer, como lo tenían que hacer, hacerlo bien para ser ejemplo de nosotros, ¿no? Y a veces, pues eso trasciende y uno nos llama la atención de que quizás también todavía hoy, en Puerto Rico hay muchos puertorriqueños por ahí del silencio, allá a pie, que también pueden seguir siendo ejemplo de nosotros. Y como maestro, porque yo tengo preparación en educación también, es un ejemplo de ver que la vocación del magisterio brota de una vocación personal, más allá de la preparación o de lograr tener la licencia, que a veces es un reto bien grande, ¿verdad? Y el departamento lo hace imposible. Pero que de todas maneras en el corazón brota esa intención o ese deseo de verdaderamente educar, acompañar, formar a niños y jóvenes y también adultos para que seamos mejores, no solamente mejores personas intelectualmente, sino mejores personas, ¿no? Y el maestro Rafael es un ejemplo de eso, ¿no? De que dentro de sus circunstancias de contexto, de lo que podía dar, como usted mismo dijo, dio lo mejor para dar ejemplo, ¿verdad?, de cómo debe ser maestro de vocación. Así que eso me llamó mucho la atención. Qué bueno que hayan dicho eso, porque la familia de dinero de San Juan, ¿a quién le llevaban los niños? Al maestro Rafael. Y el maestro Rafael trascendió su época en el siglo XIX, porque José Martí lo conoció, no personalmente, sino porque sus discípulos le hablaron. Y no solamente lo conoció verbalmente, sino a través de la prensa. Y José Martí dibujó al maestro Rafael. Si quieren ver el dibujo, está en mi libro. Y no solamente está en mi libro, está el dibujo que él vio para inspirarse. Porque los dibujos de Martí no eran para publicarse. Era como si yo cojo un papel y dibujo aquí. Era algo personal. Así que, y cuando murió en México, dieron la noticia en España. Al hombre lo conocían fuera del país desde antes de morir. Porque era... Bueno, lo que pasa es que también tuvo discípulos que se destacaron en el Puerto Rico del siglo XIX, Alejandro Tapí Rivera, Román Valderotti de Castro, entre otros. Y de Celestina, la persona más destacada que yo encontré vestido con ella es la mamá de José Celso Barbosa. Porque también las mujeres no se destacaban mucho en la época. Y eso porque me puse a rebuscar y apareció. No sé si hay más preguntas. Mi nombre es Juan Lagoa, del proceso de Madre Soledad Sanjurjo. Estoy aquí precisamente porque supe de esta conferencia. Me llama la atención Celestina porque, pues, según los rumores, ¿verdad?, van saliendo, va detrás del maestro Rafael. ¿Qué posibilidades hay de que también tenga algún proceso en un futuro? Porque se están abriendo muchos procesos, pero el ver que haya una situación similar en términos de lo que hacían, pues da a la luz de que podría ser también otro santo. Algo similar como pasó con Santa Teresita del Niño Jesús, que pues fue ella la pionera, pero después aparecieron sus padres y sus hermanos. En el caso de ella, ¿qué encontró que podría tal vez llevar por ese camino? El problema con ella es que ella hace enseña gratuitamente, pero nunca dice de lo que yo vi. Puede ser que puede haber documentos que yo no haya visto. Esto es una disciplina en construcción. Nunca dice que lo hace como obra de misericordia. No hay documento que yo pueda probar, como el maestro Rafael Cordero, que sí lo dice, sí lo hace. Además, Celestina enloqueció al final de su existencia. Eso no implica que no sea santa. Hay muchos santos que fueron locos y tuvieron problemas de diversa índole mental.
pero no he localizado hasta ahora ningún documento que yo diga, mira, esta mujer, que yo creo que lo hacía como obra de misericordia, sí, pero no lo dice. Entonces habría que iniciar un proceso, recoger los papeles, presentarlo a la conferencia episcopal, a ver si dan el Nilostat. Alguien tendría que interesarse y hacerlo y presentarlo a ver qué dice. Y además los procesos cuestan mucho dinero y además tendría que ser alguien que conozca. O sea, la principal objeción es que no hemos encontrado nada. Ni siquiera de los padres que lo hacían como obra de misericordia. O sea, no hay nada así. Que yo pensaba que, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esta idea de que nos salvamos en ramilletes, ¿no? Yo lo que hago, lo hago por ejemplo de otro que me enseña para poder hacerlo. Pero aquí no podemos suponer que quizás sí, ¿verdad? Porque hay que necesitamos probarlo. una evidencia escrita. Necesitamos evidencia. Porque las causas se dividen de diversas índoles. Hay causas históricas, semi-históricas y contemporáneas. Cuando son contemporáneas depende de testimonio. Cuando son históricas son de documentos. Y cuando son semi-históricas de las dos cosas. O sea, no hay. Le voy a dar un ejemplo más contundente. Hay una mujer que vivió, creo que fue en el siglo XVII o XVI, la que llaman la Beata Gregoria de Arecibo, que tenía un beaterio en San Juan. Y el canónigo Diego de Torres Vargas lo dice, que vivía como una santa. Pero no hay más nada que uno puede hacer. A uno le encantaría escarbar y ver cómo era ese beaterio, qué hacía. No hay más nada. Hasta ahora, eso no significa que de momento en algún lugar aparezca. Porque de Celestina estaba en las cartas, pues a mí no me gusta saber que está invisible, estaba en las cartas ahí, en el fondo de gobernadores españoles, que es el fondo más viejo del Archivo General, desde que se fundó, y nadie las había visto, o si las habían visto no le habían dado importancia. Todo lo que yo uso para las escuelas de amigas, salvo los teóricos que trabajan en las escuelas de amigas, estaban ahí, porque son las memorias de los próceres, informes y cosas, y nadie las había visto. Hay un montón de temas que están esperando los investigadores, pero no es que estén invisibilizados, es que están ausentes. Cuando yo cogí el tema del espiritismo, todas esas fuentes estaban ahí, hacía siglos, pero el espiritismo era mal visto. Pues nadie lo quería estudiar. Cuando yo lo tomé como tema, ay, me cayeron encima gente de cómo yo siendo católico lo escogí. Como escoger cualquier tema, porque yo soy historiador, seré católico, pero yo cuando voy a trabajar un tema es como académico. Si no, no me lo hubieran aprobado como una tesis doctoral en la UPI. Así que puede ser que aparezca de momento algo, pues siempre aparecen cosas. Una vez saqué el libro y a las 2 semanas apareció algo y dice, ay Dios. Hay una colega que iba a sacar un libro, ya estaba en imprenta y descubre unos planos en Nueva Zelanda, siglo XVI o XVII o XVIII. Tuvieron que parar la imprenta, tenía que incluir. Y se retrasó. Bueno, la presentación se hizo sin el libro y ella lo explicó. Pero es que a cada momento puede aparecer algo. Y a veces donde uno menos se lo imagina. O a veces uno cree que es algo de un color, vamos a poner, porque se pasa leyendo fuentes secundarias y cuando tú quitas del medio esa cosa y lees las fuentes primarias y las comparas con la historiografía de otro país, que fue lo que me pasó con las escuelas de amigas, es que uno entiende, porque lo de las escuelas de amigas era la pieza que faltaba del rompecabezas. Cuando yo la coloqué, todo hizo sentido, yo entendí todo, pues eso fue que lo tenía loco. Oye, esto es esto, 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 esto es esto. Todas las piezas cayeron en su lugar. Porque nuestra disciplina es así. Igual yo puedo decir algo del maestro y de momento, dentro de 100 años o mucho menos, alguien descubre algo y se cae todo lo que yo planteé. O se fortalece más. ¿Sí? Porque hay veces que uno tiene una hipótesis pero no tiene forma de probarla y después aparece, mira, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Pero de las escuelas de amigas fue fascinante, 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 fascinante. Porque fue una aventura siempre es una aventura investigar, ¿verdad? Pero yo empecé a buscar todos los varones que habían próceres, que habían vivido en esa época, las biografías y las memorias, a ver si hablaban que habían estudiado con maestras, porque de ahí fue que empecé a extraer
Pues como es educación informal, eso no se registra, el gobierno no los controla. Depende de viajeros que vienen y los ven, o de ellos, yo estudiaba con la maestra tal y la escuelita era así. Porque usted no escribe en un diario que se lavó los dientes por la mañana, lo hace todos los días. Pero si usted viene alguien de una tribu o de un país donde eso no se hace, le va a llamar, Dios, mira, Juan Lagoa por la mañana se lava los dientes. Que suena gracioso, pero así es cuando hacen los viajeros. Mira, en la catedral hay unas mujeres que le enseñan a los niños. Porque era francés. ¿Y quiénes eran esas mujeres? Las escuelas de amigos. A niños, no a niñas. No sé si eso contestó la... No sé si hay más preguntas, dudas. Dígame. Sí, referente al libro El Espiritismo en Puerto Rico, ¿cómo llegó aquí el espiritismo, verdad? Y qué corriente es, ¿verdad? Si se diferencian unas de otras o si existen. El espiritismo nace en Francia en 1857. Lo fundó un pedagogo francés que se llama Hipólito Léon Denisard, que usted conoce, me imagino, con el seudónimo de Allan Kardec, y cuyo sistema de creencias consiste en tres cosas fundamentales: la ley de progreso, la comunicación de los vivos con los muertos y la reencarnación en seres humanos. Según el espiritismo, uno viene aquí a vivir una experiencia corporal y progresar, porque después cuando muera vas a otro planeta o aquí mismo. Así que el espiritismo es lo que usted podría denominar hoy parapsicología, un estudio serio de la vida después de la muerte. Muchos intelectuales van a introducirse en el espiritismo porque les permite creer, en vez de por fe, por ciencia. ¿Cómo llega aquí? No lo puedo afirmar categóricamente porque eso no lo puede lograr, pero sí sé que con el comercio de libros llegan libros, que probablemente estudiantes que habían estudiado en Europa traen las ideas, o emigrantes, y los periódicos también traen noticias. Y cuando hay un momento de libertad de culto, en el último tercio del siglo XIX, se comienza a expandir entre los intelectuales, porque hay que saber leer y escribir, porque eso se estudia. El espiritismo no es para conocer el futuro. Kardec odiaba eso, de conocer el futuro, decía que se podía, pero que descuidarías el presente, y usted viene aquí a progresar. Además de que está el otro problema: si el espíritu se comunica, según la doctrina kardecista, no sabes realmente de quién se está comunicando contigo, porque si hoy Dios te puede falsificar una documentación y usted hacerse pasar por Juan Villegas y usted se llama Antonio Colorado, ha dado un ejemplo. Imagínense que en el mundo espiritual yo llego y digo que soy el espíritu, no sé, de Hitler o lo que sea, y no lo soy. ¿Cómo lo puedes probar? Te puede engañar. Por eso Kardec tenía dos filtros para las comunicaciones: que la enseñanza no fuera ilógica y que concordara con la enseñanza que otros mediums en diversas partes del mundo hubieran dicho, y que no se conocieran. Si usted fuera a practicar ese tipo de espiritismo, porque ha variado, ha evolucionado de una manera grande, le podríamos preguntar hoy día: ¿cómo podemos resolver el problema climático? Problemas de envergadura para la humanidad. No, si me voy a casar, si no me voy a casar, los números de la loto, eso no, esas son preguntas frívolas e intrascendentes según Kardec. Cuando llega a Puerto Rico, el espiritismo se fusionó con el catolicismo popular. Y cuando lleguen los cubanos con la revolución cubana, van a traer la santería y se va a mezclar más otras variantes de espiritismo que hay allá. Y ahí los negros ejercieron predominio aquí, ¿verdad? El que yo estudio. De los cubanos. Con los cubanos, esa parte no sé, porque yo llego hasta el 7. Y esa parte cuando llega con los cubanos santería no la he estudiado. Porque yo había escuchado que los negros que vinieron a Puerto Rico eran de diferentes zonas de África, no como en Cuba, que aparentemente eran más de una zona y no había tantas revueltas y problemas como los hubo aquí en Puerto Rico. Y puede ser que traen la religión yoruba allí, y la santería es bien importante. Y acá eso, yo no encontré de hecho, el documentación. yoruba es el líder en términos, ¿verdad?, del espiritismo. Y entonces le nombran, los blancos católicos nombran a esa religión yoruba santería. Por eso es que allá hay santería y hay en Brasil, pero aquí no. Y si la hay, son cosas bien mínimas, porque eso se llega a ver cuando llegan los cubanos.
Antes no hay, o sea, yo he visto la documentación, a menos que aparezca algo que no he visto, y he visto las descripciones. Hay brujería africana, pero entonces también el problema es cómo tú distingues lo que es brujería africana de brujería española. Hay que hacer un estudio. Pero el espiritismo que yo estudio no tiene nada que ver con lo africano, es netamente europeo, que se va a coger aquí por las clases altas. Que va a llegar al campesinado, sí, le van a quitar la parte dogmática, no hay que ver, se van a quedar con la parte fenomenológica, pero que tampoco era muy ajena al catolicismo popular. El curar con plantas, el tener visiones, revelaciones, el comunicarse, bla, bla, bla. No sé si eso contestó su... Porque hay un montón de variedades de espiritismo hoy. Es como hablar de cristianismo. Están los ortodoxos, los católicos, los coptos y las diversas variantes protestantes. Pues lo mismo con el espiritismo. Hay muchas variables. Pero la matriz, la raíz es esa, que es la que yo estudio. Hasta el 7. Si yo hubiera seguido como quería, salía una enciclopedia. Que lo diga él. Yo tengo una pregunta referente al libro sobre la invasión de los norteamericanos en Puerto Rico. ¿Se puede considerar que el nombrar obispos nativos, una vez, ¿verdad?, pues empieza ese proceso, fue una victoria ante la americanización de Puerto Rico? Porque hoy por hoy pues hay obispos nativos, pero el protestantismo sigue creciendo. Ellos nombran obispos estadounidenses por razones político-diplomáticas. Viene una nación invasora anticatólica. Lo mejor era tener a alguien que conociera la idiosincrasia, que conociera el idioma y que pudiera lidiar con la situación. Hay intentos después de nombrar curas puertorriqueños, siempre le encuentran defectos o problemas, o hay situaciones políticas diplomáticas que hay que seguir nombrando obispos estadounidenses. Porque dejan de nombrarlo cuando Muñoz Marín va allí, se le mete al Juan 23 y dice, sácamelos. Y ahí es que empiezan los obispos puertorriqueños. Respecto a si ha sido, ¿cómo fue que usted me dijo? Si había habido, ¿verdad? Fue positivo el haberlos nombrado para contrarrestar un poco la americanización. Yo pienso que sí, porque conoces el pueblo, conoces tu idiosincrasia. Cuando usted viaja, vamos a suponer que yo lo tiro a usted en Alemania, ¿con quién usted se relaciona? ¿Con un alemán o con un estadounidense o con un latino? Siente más confianza. Pues, yo pienso que siente más confianza tener un pastor local. Claro, también depende de la idiosincrasia y lo que piense, pues cada cual. Este país, el problema es que está dividido por todos lados, desde la invasión para acá. O sea, lograr un consenso en algo es un problema. Pero yo pienso que ha sido positivo. Que quizás no siempre han sido los mejores acertados los que han escogido. Y esos son otros 20 pesos. Pero ahí no me quiero meter porque no tengo todas las herramientas de juicio. Pero pues toda decisión trae cosas positivas y negativas. Así que hasta ahí le puedo decir. Más allá no me... Con respecto a la educación, todo el mundo sabe que la educación en Puerto Rico tiene grandes incógnitas y grandes problemas. Tenemos a Hostos como un gran filósofo de la educación, tenemos a Rafael Cordero como un gran ejemplo. ¿Qué les faltaría a la filosofía educativa en Puerto Rico para engranar y poder entonces, si este tipo de estudios, me ubico. Todo el mundo dice, Puerto Rico, la historia de Puerto Rico no se puede documentar, en Puerto Rico no hay manera de documentar la historia, Puerto Rico tiene una historia pobre. O sea, nos hemos tirado todo el tiempo tierrita encima y hemos dejado enterrado todo lo que es grande y lo que puede ser grande del puertorriqueño, que hemos dejado en el fondo del baúl, como usted decía, hay cosas que no se buscan, que están ausentes. ¿En qué medida, levantando la imagen, no levantando, o sea, haciendo visible la imagen de Rafael Cordero, la imagen de su hermana Celestina, la imagen de Hostos, podemos entonces lograr que la filosofía educativa de Puerto Rico realmente engrane para ayudar entonces a disparar el país? Yo de filosofía educativa no sé. Yo le hablo desde la historia. Sí, por eso desde la historia. Yo le puedo decir que la historia de educación lleva más de 7, y no digo yo, ese pico, más de 7 décadas oscilando entre dos polos.
Los que dicen que la educación española era superior a la estadounidense y los que dicen que la educación estadounidense era superior a la española. Hay que pasar la página ya. Hay que ponerse a estudiar la historia de la educación, cosas que no se han estudiado. Por ejemplo, yo hice eso con las escuelas de amigas, con los maestros sin título y sin licencia. Hay una cantidad documental asombrosa en la colección puertorriqueña, en la colección Gerardo Selles Solá, que fue un profesor de lo que era la escuela antes de pedagogía, hoy día de Facultad de Educación, que puso a sus estudiantes a recopilar todo lo que había de la historia de educación en este país y tomaban testimonios o transcribían documentos o le traían documentos originales. Ahí yo conseguí un testimonio inédito de uno que fue discípulo del maestro Rafael y lo transcribí, está como apéndice. Ahí hay cantidad de fuentes. Hay que estudiar la reforma educativa del gobernador, ¿qué se llama? No es Muesa, es el otro, el de los 60, recuérdame el nombre que lo olvidé. Marquesi, el gobernador Marquesi, porque se estudió desde la perspectiva institucional, pero hay que ver, ¿realmente fue efectiva? ¿Realmente llegó a donde tenía que llevar? ¿Cómo eran los maestros? ¿Qué preparación tenían? Porque vamos, ya yo le he dicho eso, pero hay gente que viene de Europa y son maestros con títulos y bien preparados. Y aunque la educación femenina, yo les dije que hay escuelas para niñas que les enseñan a leer y escribir y idiomas y bailar. ¿Quiénes son las niñas de clase alta? Porque lo necesitan para codiarse con las de su misma clase. Yo pienso que hay muchos temas para trabajar y en una de las notas al cárcel digo posibles temas para investigar. Respecto a la filosofía educativa, ahí no me atrevo a meterme porque es un campo ajeno. Aquí se ve de otra manera, en el siglo XIX, que es lo que yo estudio. O sea, en la parte que estudio, ¿verdad? Porque yo no llevo la parte de hoy. Es enseñarle unas materias al niño y se acaba los Moravias, pero esa parte no. O sea, yo le puedo hablar de la historia. O sea, faltan muchas cosas por hacerse. Y el problema también que yo veo es que la gente no quiere meterse en los archivos e investigar. O escribe libros de historia y piensa que es repetir lo mismo que cuando yo escribo un libro es para decir algo nuevo que no he dicho, bajo mi disciplina, bajo la historia. Y esa parte de estar oscilando que este estudio es mejor, este estudio es mejor, los españoles eran mejores, los estadounidenses eran mejores, o la historia institucional, hay que pasar la página y meterse a buscar otros temas que hay. ¿Qué más? Hay temas de más. Y hay que mirar la historiografía internacional, eso es importante, la historiografía española, no quedarnos con Puerto Rico, porque no compara. Hace lo que hicieron con el maestro, ¡ay! Es único. No, hay muchos maestros negros igual que él que hacen lo mismo, y maestras. Lo que pasa es que él lo hizo por 40 años, a lo mejor de momento se pone a escarbar y aparece alguien que lo ha hecho más que él. Así que yo le puedo hablar desde la historia, pero desde la filosofía. No sé si César, que leyó el libro, y él estudió educación, más el de filosofía, tiene una preparación interdisciplinaria mucho más vasta que la mía, le pueda contestar. ¿Te le puedes repetir la pregunta? Porque no estaba. Ok, yo estaba planteando que en qué medida estos estudios sobre el doctor Rafael Cordero, sobre Celestina, incluso sobre Hostos, pudieran ayudar a reformar o ampliar la filosofía educativa en Puerto Rico de manera que despegue, porque estamos pegando en que la educación no sirve, pero ¿qué hacemos para que se para adelante? ¿En qué puntos de referencia vamos a descansar para ayudar entonces a echar el país hacia adelante? Bueno, yo soy historiador y sé que la historia es buena, pero las respuestas no todo el tiempo están atrás. Hay que pensar también en el presente, en el futuro. Por ejemplo, la educación es un proceso que es bastante complejo, depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo insisto, cuando yo estudié en tercer grado, yo leía cuentos, novelas y todo eso, y ahora los muchachos están en la universidad y para que lean 3 páginas cuesta mucho. O sea, hay cosas que han cambiado. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que disparar, pensar, que vaya al futuro, hay que combinar qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué habría que hacer. Además de que la filosofía es como una cosa que necesitamos que haya gente que se ponga a pensar, y el mundo en el que estamos viviendo hacemos todo menos pensar, porque estamos todo el tiempo resolviendo problemas. Entonces necesitamos un ejercicio de introspección, revisar, que todos tengamos oportunidad de hablar, no solo los académicos, sino también los maestros, que haya un proceso así
para que saquemos cosas y que tampoco lo que salga no se imponga por ejercicio político, sino por convencimiento pedagógico, ¿verdad? Que vayan haciéndose elementos así. Así que por ahí yo lo podría pensar. Y hablando un poco, a ver, en Puerto Rico tenemos el problema que el Departamento de Educación está politizado. Y tenemos el otro problema que la gente dice, ay, la gente no conoce la historia del país, no la conocen porque aquí, ¿cuántos cursos de historia de Puerto Rico dan en las escuelas? Pues, ¿qué entonces qué vas a aprender? En los países libres y soberanos usted coge historia patria desde que está en pre-kinder hasta cuarto año. Todos los años, como usted coge español y matemáticas. ¿Qué hacen con la historia europea? 45 y 30. Y los otros cursos de historia universal son materias aparte. Si lo hicieran así, aquí la gente sabría historia de Puerto Rico, pero no la conocen. Entonces, como no la conocen, se comienzan a inventar disparates y mitos en los TikTokers, ustedes lo han visto en las redes sociales que escriben que dice, yo he visto gente que dice que el maestro Cordero era la familia de origen islámico. ¿Dónde están los documentos? Yo tengo la genealogía del maestro ahí. ¿Dónde están? Y uno ve cada disparate y dice, ¿pero qué es esto? Bueno, no hay que ir tan lejos, el Papa se murió y estaban diciendo para ellos, pero que el Papa hace tiempo se había muerto y que ese era un robot, un clon, pero ¿dónde estamos? Y ni hablar de los terraplanistas y otras cosas que uno ve en las redes. O sea, las redes sociales han embrutecido al país y a la sociedad. Ese es un gran problema que tenemos, un reto contemporáneo. Porque así como él dice que lleguen, él da clases de especialidad y los estudiantes de historia no quieren leer, no quieren meterse a investigar, todo lo quieren fácil. Porque damos clases a nivel universitario, no estamos hablando de escuela. Y dice, ¿qué es esto? Y tengo colegas que dan clases de literatura a nivel universitario y no quieren tampoco leer. Entonces, ¿qué hacen aquí? Yo tengo un amigo que me dice, hay que quitarle los aparatos electrónicos 7 años y meterlos al campo para que se humanicen, trabajando la tierra, y después los traen. Tanta gente que hizo maravillas a la edad que a veces la gente tiene 25, 30 años y los estudiantes dicen, ¿qué están haciendo? Tienen un montón de distractores, quizás hechos adrede, para embrutecerlos más. Entonces el otro problema que tenemos ahora es que lo he visto en la universidad, la libertad de pensamiento, que censura las actividades. Entonces, ¿qué es universidad realmente? Lo he visto en Río Piedra. Censuran a los estudiantes, censuran a los conferenciantes que quieren traer. ¿Qué importa que pienses distinto? Tú piensas distinto. Tráete a un terraplanista, pero tráete gente que te responde y te plantee como hacían los filósofos o hacen. O sea, son muchos problemas que hay en la educación. Pero hay que repensarla y pensarla. Y viendo los modelos pedagógicos de otros países, los que han fracasado y los que no han fracasado. Pero con un departamento de educación politizado, eso está bien difícil, bien cuesta arriba. Ese es uno de los principales problemas. Pero podemos seguir el ejemplo del maestro Rafael, la gente que eduque gratuitamente en sus casas y le enseña lo que, pero también el otro problema es que el niño va a querer ir un sábado o un domingo, quedarse después a eso. Habiendo tantos distractores y cosas. Ese es el otro problema. Hay que enseñar, sembrar en los niños la curiosidad, no matarla, para que ellos mismos lean. Yo leía en las vacaciones, a mí me encantaba leer. Yo odiaba a los próceres y odiaba escribir a mano. Y yo escribo a mano ahora. Todos esos libros están escritos a mano. Alguien sembró la semilla de la lectura y de la escritura. Pero pues, no tampoco todo el mundo está hecho para leer y escribir, ¿verdad? Pero de que hay que remediar eso, sí. Porque estamos. Yo ayer estaba hablando con una profesora que dirige la Colegio Puertorriqueña, me dice, ya hace más de 40 o 50 años, que las niñas no se sabían sentar. Todavía yo sé que hay muchachas que no se saben sentar porque yo las he visto, yo doy clases de ayuda. Y ella me dice, y se lo estaba comentando a César de camino, ella se sentaba derechita y todos los estudiantes, de mirarlos nada más, de mirar cómo ella se sentaban entonces bien y aprendían a sentarse. Y eso me dice, eso no ocurre, hay que explicar.
de que las generaciones han cambiado mucho y están constantemente evolucionando. Ese es otro gran reto. Digo, no sé si lo que he dicho ha servido, pero pues no sé si alguien tiene más preguntas. Ya el tiempo apremia. Pues yo agradezco a la doctora Carola Narváez y al doctor César Salcedo por el espacio, por haberme presentado, a Cristian Rosado por la oración y a Dios mi Padre que me ha dado todo lo que tengo y lo que soy. Muchas gracias, doctora.